Imaginen el siguiente escenario. Actualmente estamos retrabajando un montón de piezas por el tema del diámetro. Hacemos piezas maquinadas y la realidad es que estamos teniendo problemas. En el gauge go no go donde ponemos la pieza, resulta que comúnmente no pasa y tenemos que regresarlo. Entonces tiene que retrabajar. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué? El tema es que realmente no retrabajas el 100% de las piezas. Retrabajas una de cada 5, a veces una de cada 7, a veces 2 de cada 10, entonces, o 2 de cada 15. Es algo que haces, pero que incluso como que ya se volvió algo muy común. El estar retrabajando piezas en la misma línea y volviéndolas a pasar después de pasarlas por el gauge, ya es algo que ni siquiera mides. Ahora, esto era algo que no pasaba antes. No sabes si ha habido cambios, si se ha ido moviendo, si no se ha ido moviendo. Tú decides empezar a implementar control estadístico y los índices de capacidad para conocer qué tan bien estoy cumpliendo con el diámetro que me pide mi cliente. Entonces, lo que vas a hacer ahora es primero conocer en cuál de los 4 estatus está tu proceso, para a partir de ahí hacer cambios. Lo primero que te quiero presentar, antes de hablar de CP, CPK, PP y PPK, son los 4 estatus en los que puede estar tu proceso. Y estos 4 estatus son los siguientes. Para explicarlo, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. ¿Sale? Pensemos en lo siguiente. El diámetro que tiene que tener es de 300. Está exagerado, estoy hablando de un spec. De 300 a 310. ¿Sale? El diámetro que tiene que tener. Esto es como si fuera de 300 a 310. Digamos que es un túnel. Y si te fijas, estoy hablando de un diámetro. Y estoy hablando que esto es lo que me pide mi cliente. Como es lo que me pide mi cliente, esto se le llama la voz del cliente. Nosotros lo conocemos también como especificación. Especificación, límite inferior de especificación 300, límite superior de especificación 310. Esto me da una tolerancia de 10. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos nosotros la voz del cliente. Lo estoy representando como si fuera un túnel, porque todo lo que esté entre 300 y 310 son piezas que pasan. ¿Estamos de acuerdo? Todas las piezas que estén aquí entre 300 y 310 se van a considerar piezas buenas que cumplen con la especificación de mi cliente. El 300 al 310, si yo le resto al 310, que es el límite superior de especificación, le resto el 300, yo voy a tener mi tolerancia. ¿De cuánto es mi tolerancia con esto? De 10. Hasta aquí con el concepto de tolerancia, con el concepto de voz del cliente, con el concepto de límite inferior de especificación y límite superior de especificación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿con qué lo vamos a comparar? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto lo vamos a comparar con lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo, siempre pasa,
Imaginémonos que yo tengo un proceso, mi proceso. Voy a ver si entran las piezas de mi proceso dentro de la especificación. Y mi proceso presenta las siguientes características. Yo tengo una media de 302 y una desviación estándar de 2. Siendo un proceso que tiene distribución normal, el ancho de mi proceso está dado por 6 desviaciones estándar. O sea, 3 desviaciones estándar de un lado y 3 desviaciones estándar del otro. Mi proceso tiene un promedio de 302 y tiene una desviación estándar de 2. Este es mi proceso. Desviación estándar de 2, desviación estándar de 2, desviación estándar de 2. Hasta aquí todo el mundo le quedó claro. La parte de desviación estándar, la parte del promedio de mi proceso. ¿Está en orden? Esta es la voz del proceso. Y este es mi ancho de proceso. Aquí no juega la especificación. Aquí juega el promedio. ¿De cuánto era el promedio? 302. Esto es lo que me da mi proceso. Lo de arriba es lo que me pide el cliente. Esto que te estoy explicando es lo que me da mi proceso. Con un promedio de 302 y una desviación estándar de 2, considerando que yo tengo 3 desviaciones estándar de un lado y 3 desviaciones estándar de un otro, porque esto es lo que forma mi curva de distribución normal. La pregunta es, ¿cuál es el ancho de mi proceso? ¿Cuánto sería el ancho de mi proceso? 2 por 6, ¿cuánto te da? 12. 12. Tengo un ancho de proceso de 12 y tengo una tolerancia de 10. Con este ancho de proceso se vería algo parecido a esto. La mayoría de mis piezas andarían por acá, algunos andarían por este lado, algunas caerían por acá, el 67% de ellas caería de este lado. Se vería algo parecido a esto. Se cuenta más o menos, así se vería la curva de distribución normal de mi proceso. Mejor coloreada, menos bien coloreada. Más o menos, ¿sale? Mi ancho de proceso tiene 12. Mi desviación estándar es de 2. Mi promedio es de 302. Piensa que si lo que tengo arriba, que es la voz del cliente, es un túnel, esto que tengo acá abajo es como si fuera un camión. Entonces, el camión tiene un ancho de 12 y el túnel tiene una entrada de 10. La primera pregunta que te tengo que hacer, mi proceso con un ancho de 12 que lo saqué al multiplicar 6 veces la desviación estándar de 2, ¿será capaz o no será capaz de entrar dentro del túnel que es la tolerancia de 10? Si yo quiero meter algo que mide 12 en algo que mide 10, ¿es capaz o no es capaz? No, no es capaz. No. Entonces, lo No. primero es proceso no capaz. Antes de pasar al siguiente punto, ¿por qué no es capaz? Porque tengo un ancho de 12 y lo quiero meter en una tolerancia de 10. Proceso no capaz. Para explicarlo de otra forma, es como que yo quisiera meter un tráiler
en un cajón de estacionamiento de una moto. ¿Cabe un tráiler en un cajón de estacionamiento de una moto? Por supuesto que no. Primera pregunta, ¿el proceso es capaz? La respuesta correcta es no, porque el ancho de mi proceso es de 12 y mi tolerancia es de 10. Antes de moverme con este punto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Siempre se tiene que multiplicar por 6 o ese número de dónde salió? Bueno, la pregunta va al revés. ¿Cuántas desviaciones estándar tiene la curva de distribución normal? ¿De cada lado? 3 y 3, ¿Y esos son? 6. Así es. Ok. Entonces, por eso el 6. Proceso no capaz. Segunda pregunta. El centro de mi especificación, como su nombre lo indica, es el valor central. 301, 302, 303, 304, 305. Aquí está el centro de mi especificación, 305. Y el centro de mi proceso, es decir, mi promedio es de 302. La segunda pregunta es, ¿el proceso está centrado o no está centrado? Yo tengo un promedio de 302 ahorita y el centro de mi especificación es 305. ¿El proceso está centrado o no está centrado? No, está cargado a un lado. Exactamente. Entonces el proceso no está centrado. Este es el escenario 1, donde yo tengo un proceso que no es capaz, ¿ok? Y tengo un proceso que aparte no está centrado. ¿Cómo sé que no es capaz? Estoy comparando el ancho de mi proceso con la tolerancia. ¿Cómo sé que no está centrado? Estoy comparando el promedio de mi proceso con el centro de la especificación. Este, señores, es el escenario 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer en un escenario 1? En un escenario 1, lo que tendría que hacer primero es centrar el proceso y después reducir la desviación estándar. Eso es lo que se hace en un escenario 1. Vámonos al segundo escenario, no sin antes confirmar que hasta aquí nadie tiene preguntas. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, con esto en mente, vamos al escenario número 2. ¿Cuál es la diferencia del escenario 1 al escenario número 2? Muy bien. La voz del cliente no se está cambiando, ¿eh? La voz del cliente es la misma. No hay más. Pero lo que sí se cambió fue el promedio. Mi promedio sí se cambió. En lugar de tener un promedio de proceso de 302, tengo un promedio de proceso de 305. Entonces, aquí, en este escenario número 2, yo tengo un promedio de 305 y tengo una desviación estándar de 2. El ancho de proceso sigue siendo el mismo de 12. Es decir, en este segundo ejemplo, en el escenario número 2, estoy tratando de meter un tráiler en un cajón para moto, pero voy alineado. En el escenario 1 estaba tratando de meter un tráiler en un cajón para moto, pero iba chueco. Mismas dos preguntas. En el escenario 2, ¿el proceso es capaz o no es capaz? No, no es capaz. En el escenario 2, ¿el proceso está centrado o no está centrado? Está centrado. Sí. Ahora está centrado. Entonces aquí yo tengo un proceso centrado. Este es el escenario 2. ¿Qué tendría que hacer en el escenario 2? Reducir la desviación estándar.
Así de sencillo. ¿Dudas con escenario 1 o escenario 2? No. Muy bien. Escenario 3. En el escenario 3 pasa algo muy curioso. Misma voz del cliente, misma especificación, no se ha movido nada, pero aquí, en lugar de tener una desviación estándar de 2, tengo una desviación estándar de 1. Voy a quitar el número de la desviación estándar porque pues, si no, no alcanzo a ponerlo. ¿Está bien? Pero aquí en lugar de tener una desviación estándar de 2, tengo una desviación estándar de 1. Esto quiere decir que se ve más o menos por aquí. Mismo promedio de 302, pero ahora tengo una desviación estándar de 1. Mismas 3 desviaciones estándar para cada lado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de una curva de distribución normal. Tengo 3 distribuciones, perdón, la curva de distribución normal está compuesta por 3 desviaciones estándar de cada lado, como lo vimos anteriormente. Con esta información en mente, yo ahora tengo una desviación estándar de 1 y un promedio de 302. ¿De cuánto sería mi ancho de proceso ahora? 6. Exactamente. Ahora yo tengo un ancho de proceso de 6. Hagamos las mismas preguntas. Primera pregunta. Con un ancho de proceso de 6 es como si yo tuviera una bicicleta. Con una tolerancia de 10 es como si yo tuviera un cajón para una moto. ¿El proceso es capaz o no es capaz? Sí. Sí, es capaz. Perfecto. Entonces aquí cambia el escenario y mi proceso es capaz. Segunda pregunta. El promedio es de 302. Es decir, está en este lado. Y el centro de mi especificación es de 305. ¿Está centrado o no está centrado? No, no está No, centrado. no. Entonces, el proceso no está centrado, sin embargo, el proceso es capaz. Para saber si es capaz o no, me fijo en la desviación estándar. Para saber si está centrado o no, me fijo en el promedio. Son cosas diferentes. Entonces, aquí en el escenario 3, yo no tengo por qué reducir la desviación estándar, pero sí tengo que centrar el proceso. ¿Preguntas sobre el escenario número 3? Muy bien. Vámonos ahora al escenario 4. En el escenario 4, yo tengo por acá un promedio de 305 y una desviación estándar de 1. Misma pregunta, ¿cuánto es el ancho de mi proceso? 10. De 10. 10. Ah, no. 6. En este caso 6. 6. 6. 1 por 6, 6. Ahora, la primera pregunta, ¿el proceso es capaz o no es capaz? Sí es. Perfecto. ¿El proceso está centrado o no está centrado? Sí, está Sí está centrado. centrado. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Celebrar. En este ejemplo no tenemos que celebrar. Estos son los 4 escenarios en los que puedo tener mi proceso. Uno, donde esté no centrado ni no capaz. Otro, donde esté no capaz, pero que esté centrado. Otro, donde sea capaz, pero no centrado. Y otro, donde está capaz y centrado. En consecuencia, tengo que celebrar.
Si yo me voy a los índices de PPK y PP, son los índices que vamos a utilizar principalmente para ver qué tan bien cumplo con una especificación. El CP y CPK, el PP y PPK son 4 índices diferentes. Estos índices me dicen qué tan bueno soy yo para cumplir una especificación. Para que existan estos índices tengo que tener promedio de desviación estándar, tengo que tener una especificación. Si no tengo esto, pues no puedo calcularlos. Al ser adimensionales, me permiten comparar qué tan bien cumplo con un diámetro contra que también cumplo con un proceso de pintura, contra que también cumplo con un peso de una pieza. O sea, piensa la cantidad de características que tiene un producto y que sean medibles. A todas estas características les puedes sacar el índice de capacidad. Entonces es muy importante. Los índices de capacidad son 4 diferentes. 2 son para lo que le llamamos corto plazo, que utilizan un cálculo de desviación estándar a corto plazo, que nada más ve la diferencia entre los subgrupos y que plancha la diferencia por causas especiales como si no existiese. Y esos son el CP y CPK. El CP es la capacidad potencial en el corto plazo, CPK es la capacidad real en el corto plazo. Corto plazo, entre comillas, no es que sea un mes o una semana, un día, sino se le llama corto plazo porque utiliza un cálculo de desviación estándar que está basado en el promedio de los rangos de los subgrupos entre la constante de 2, que esta constante de 2 varía de acuerdo al tamaño del subgrupo. CP-CPK. Y PP y PPK, ese es el resultado de que tú tengas la capacidad potencial y la capacidad real en el largo plazo. Y el cálculo de desviación estándar que usamos en el PP y PPK incluye ver la diferencia entre todas las piezas. Para entenderlo mejor, cuando yo estoy calculando PP y PPK, uso la desviación estándar que le llaman general, que es la de todas las piezas. El día de mañana, la variabilidad que recibe tu cliente es la variabilidad general de todas las piezas. O sea, en realidad el indicador que deberíamos estar viendo es el PPK, porque ve la desviación estándar general. Y es la desviación estándar que recibe tu cliente. Vamos a ver qué son, decíamos, pero antes te tengo que decir que hay unas condiciones que tengo que cumplir antes de poderlos calcular. Primero, mis datos deben de tener distribución normal. Y segundo, el proceso debe estar bajo control estadístico. Entonces, partiendo sobre esta base, yo tengo que calcular primero, ver la normalidad de mis datos y luego ver la estabilidad de mis datos. Eso ya lo hicimos. ¿Te acuerdas que lo hicimos en gráficas de control? Si mis datos son normales y mi proceso es estable, ahora sí puedo irme a hacerlo de el índice de capacidad. Y esto es lo que acabo de explicar. CP, CPK, desviación estándar de corto plazo, PP y PPK, desviación estándar a largo plazo. Diferencias entre ellos, la desviación estándar que utilizan. Esto es lo que platicamos, capacidad de proceso, índice de capacidad, rendimiento del proceso e índice del rendimiento. Diferente cálculo de desviación estándar es lo que usa el CP y CPK y PP y PPK. Entonces, PP es la capacidad potencial. Si tu proceso estuviera centrado, el PP y el PPK serían iguales. Y para saber si tu proceso es capaz o no es capaz, el PP tiene que ser mayor a 1.67 para la industria automotriz. Entonces, aquí aparecen otras reglas que las vamos a integrar a lo que acabo de explicarte para que quede más claro. Primer punto. Si el índice de capacidad que debo de tener es arriba de 1.67,
Y aquí tengo un escenario 1, pues si mi PP es, por ejemplo, de 0.85, ahí estoy diciendo que mi proceso no es capaz. ¿Estamos de acuerdo? Y si mi PPK, no, que la canción. Aquí estamos diciendo que mi proceso no es capaz. Y si mi PPK es de 0.45, estoy diciendo que mi proceso no es centrado. ¿Cuál es la regla para que sea capaz? Mayor a 1.67. ¿Cuál es la regla para que esté centrado? Lo más parecido entre ellos posible. Entonces, en este primer ejemplo, es como si yo tuviera un PP de 0.85, que es mucho menor a 1.67, y un PPK de 0.45, que es distinto a 0.85. Por eso no está centrado ni tampoco es capaz. En el escenario 2, sería como si yo tuviera un PP de 0.85 y un PPK de 0.84. Quiere decir que son muy parecidos entre ellos, 0.84, 0.83, 0.86, 0.855. Ahí podría decir que mi proceso está centrado, pero que no es capaz, porque no es mayor a 1.67. Entonces, en el escenario 1, PP es menor a 0.85, por eso no es capaz, y PPK es de 0.45, por eso no es centrado, porque no se parece al PP, entre el PP y PPK. En el escenario 2, el PP es de 0.85, por lo tanto no es capaz porque es menor a 1.67, y PPK es de 0.84. Por lo tanto está centrado porque entre el PP y PPK son similares. Ojo, y antes de que me lo pregunten, no existe una regla que me diga, oye, es que es 0.5, entonces no, es que es 0.3, entonces no, es que es 0.2, entonces no. Realmente no hay una regla que me diga, si está separado 0.12, ya no está centrado. No, realmente nos podemos ir de que, ¿sabes qué? Si aquí fuera 0.7 y el otro 0.8, pues ahí sí no se parecen, ¿verdad? Pues vamos por ahí. Entonces, vámonos con el escenario 3. En el escenario 3, yo tendría algo parecido a esto. Aquí tendría un PP de 1.7, ¿ok? Pero un PPK de, digamos, 1.34. En este ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mi PP es de 1.7, por lo tanto es capaz, es mayor a 1.67. Mi PPK es de 1.34, por lo tanto no es centrado. ¿Por qué? Porque no se parece en el 1.7 al 1.34. En el último ejemplo, si yo tuviera un PPK de 1.69 y un PP de 1.67, aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? El proceso es capaz porque mi PP es de 1.7 y es centrado porque mi PPK es de 1.67. Entonces, para que sea capaz, debe ser mayor a 1.67, y para que sea centrado debe ser similar entre el PP y PPK. Te recuerdo que estamos hablando de características de cosas que yo mido. No estoy hablando de cosas de atributos. Aquí estoy hablando de variables. Y siempre va a ser mayor el PP que el PPK. Así de sencillo. Muy bien. Esto, a grandes rasgos, son los 4 escenarios en los que puede estar mi proceso. Te recuerdo que en el escenario 1, mi proceso no es capaz ni está centrado. En el escenario número 2, el proceso no es capaz, pero está centrado.
en el escenario número 3, yo tengo un proceso que es capaz, pero no está centrado. Y en el escenario número 4, tengo un proceso capaz y centrado. Y este análisis de capacidad debe estar enfocado a las características críticas de mi producto o proceso. Dicho lo dicho, esto es explicado de manera práctica el cómo se leen y qué son los índices de capacidad.